Sebastián, que es un técnico electrónico, sabe muchísimo de electricidad y también de geometría sagrada. Vamos a hablar del dodecaedro, de la estrella tetraédrica, cubo octaedro o vector de equilibrio, flor de la vida, matemáticas vorticiales y la secuencia Fibonacci, que la secuencia Fibonacci está en absolutamente todo en geometría sagrada. Bueno, a ver, contame un poco cómo empezó todo esto de la geometría sagrada para vos. Bueno, arrancó así esto. Yo venía estudiando el tema de las cúpulas de Rusia por otro motivo, por un motivo más energético. Y bueno, estuve muy metido con ese tema y en un momento me empezó a llegar información en forma geométrica con explicaciones que me llegaban, no sé de dónde me llegaron. Después me di cuenta que era un estado alterado de conciencia que tuve, que fue seccionado en varias veces. O sea, en el término de una semana me pasó 3 o 4 veces y después, justo ese fin de semana, yo fui a una laguna a acampar y ahí tuve, digamos, la parte más fuerte del estado ese, donde tuve una conexión con la naturaleza y sentí que todo era geometrías. Aparte, es como que el espíritu se me salió para afuera y como que se me vinieron las estrellas así, cerca de la cara, todo fuera. Es muy largo de explicarlo porque pasaron varias cosas. Y algunas que son más palpables, como por ejemplo al otro día cuando volvimos de ese lugar, empezamos a escribir con la mano izquierda, mi familia, yo, todos, y la mano derecha, todos, y sin mirar. Era raro, muy raro lo que pasó. Bueno, la cuestión es que me llegaba información, así tipo, hacer geometrías y dibujar. Y dibujarle y ponerle explicación a esas geometrías. Pero la explicación era muy en forma abstracta. O sea, yo lo entendía en el momento, pero cuando se me pasaba el estado lo volvía a mirar y ya no lo entendía. Entonces así fue como me metí en la geometría. Arranqué con la flor de la vida, bueno, me vi cientos de videos, libros, estudié a Drúmbalo Melquisedec, vi sus videos, y así me fui contactando con más gente que estudiaba geometría y pude comprender, bueno, la información que me había llegado. Que para mí en ese momento cuando yo estaba en ese estado lo comprendía, lo entendía, sabía de qué me estaba hablando, qué significaba eso, pero bueno, cuando se me pasaba el estado no lo comprendía. Entonces estudié y varios años y unificando con otras cosas que yo ya venía estudiando, como el electromagnetismo, porque también estudié a Tesla, hice bobinas de Tesla, hice un montón de cosas. Entonces empecé a unificar conceptos y me di cuenta que tenía que ver mucho la geometría con los números, ya que la misma geometría forma los números. O sea, el número 1 es la cantidad de ángulos que tienes, 2 y así. Están conformados por la misma geometría, pero a su vez tienen una correlación con las tablas. O sea, el electromagnetismo y las tablas pitagóricas es algo muy parecido, es casi lo mismo. Es otra forma de verlo, pero es la misma cosa. ¿Cómo englobás o cómo relacionás todas estas cosas que dijimos al principio? Por ejemplo, el dodecaedro con la flor de la vida y a la vez con el electromagnetismo y demás. Bueno, a mí me gustaría compartir unas imágenes, voy a ver si lo voy a poder hacer en una pizarra y voy poniendo las cosas mientras hablas y voy a intentar con las imágenes que tenemos ir poniéndolas. Si sale, sale y si no, pues no sale. Bueno, dale. Bueno, como saben las personas que le interesa el tema, la flor de la vida es un dibujo que quedó grabado en piedra en muchos templos milenarios, en varios lugares. Está grabado en piedra en algo parecido a un láser, porque está metido hacia adentro. La flor de la vida consiste en 18 círculos, están englobados por 2 círculos más, y adentro se pueden ver hexágonos con círculos. Está representado ahí toda la estructura del espacio con lo que contiene adentro. Pero también denota el equilibrio entre magnetismo y electricidad, que es lo femenino y lo masculino. La línea recta y la curva.
sea, mucha gente conoce en sí el dibujo de la flor de la vida y lo usa en un sentido más simbólico porque entiende metafóricamente lo que expresa. Lo que pasa es que esto se puede complementar con la geometría en sí y con la matemática y con las frecuencias. Entonces ahí se le da el lado más científico del punto, digamos. Hace un tiempo atrás, Nassim Haramein, utilizando los estudios de Buckminster Fuller, que Buckminster Fuller había descubierto el vector de equilibrios, que es algo parecido a esta figura. Ah, espérate que te muestro el mío también. Ahí. Lo que pasa es que el mío son 64 tetraedros, Claro, sí, que sí. son dos tetraedros, uno abajo, uno arriba. Aquí se ven bien porque es el amarillo y el Claro, negro, y luego claro. el cubo octaedro. Ahí en ¿No? esa figura ya están complementados la estrella tetraédrica en 3 dimensiones. En la otra que mostré yo solamente es el vector de equilibrios que había descubierto Buckminster Fuller y fue retomado por Nassim Haramein. Lo que descubrió Nassim Haramein, que esa figura se complementaba a la estrella tetraédrica, que son dos tetraedros incrustados uno dentro del otro, que es la energía masculina y la femenina. Y claro, el Merkaba, es el Merkaba eso. La estrella, la carroza de luz, le dicen. Tiene muchos significados, no solamente, tiene muchos significados. La cuestión que él, al juntar las dos figuras, se dio cuenta que formaban esa estrella que mostró Vero recién, o sea, el cubo octaedro, o vectométrica isotrópica se llama, así le puso él, y que esa imagen, cuando es proyectada, la imagen que larga es la flor de la vida en 2 dimensiones. Exacto. O sea, que cuando se ve en 2 dimensiones, porque la atraviesa la luz, la imagen que refleja es la imagen de la flor de la vida. Ahí se le empezó a dar dimensión a la flor de la vida y nos empezamos a dar cuenta que todos los sólidos platónicos, que ya sabemos que tienen cuerpo, con esta figura de la flor de la vida empezó a tomar dimensión y empezamos a darnos cuenta de cómo está construido en realidad el espacio, y ahí es como se complementa esa figura con el tema de la flor de la vida. Sí, wow. Bueno, Acá, explicá la secuencia Fibonacci, cómo puede hacer la gente para saber lo que es cómo sumar para ir avanzando y luego reducir a la raíz digital y ver lo que pasa. Bueno. La secuencia de Fibonacci fue descubierta por Leonardo de Pisa hace muchos años atrás. Era un matemático. Él descubrió que la disposición de las hojas de la planta, que es la filotaxis, y la disposición incluso en el cuerpo humano, de la forma en que están, o sea, la medida que tienen los huesos, en toda la naturaleza prácticamente se encuentra esa secuencia numérica, que la secuencia se desarrolla de esta manera. Es el número anterior se le suma al siguiente. Por ejemplo, 1 más 1, 2. La suma de eso es 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 y 5, 13. Bueno, eso puede llevarse hasta, o sea, a mucha cantidad de dígitos, porque obviamente es un espiral logarítmico. Es logarítmico y exponencial porque va creciendo a medida que se suman los dígitos anteriores al siguiente y crece en forma de espiral antihorario. Esa forma de espiral antihorario es lo que utiliza la naturaleza para crear. Pero también se descubrió que al dividir el número anterior por el siguiente, aparecía lo que se llama la media áurea o el número phi. El número phi es 1.618, son los primeros dígitos, pero atento a esto, a partir del sexto dígito de la secuencia de Fibonacci empieza a aparecer el 1.6. Después van cambiando los números de atrás, pero siempre el 1.6 se mantiene una vez que arranca. O sea que si yo subo mucho en la secuencia de Fibonacci y divido el número que me da por el anterior, me va a dar phi también, al principio. Obviamente los números que están después van a cambiar, porque ya tienen más cantidad de dígitos, tiene una frecuencia más alta, más cantidad de información, la secuencia. Hacemos un paréntesis para traer a Fran Zunal, que yo le compré los 2 libros y él explica muy bien en el código alfa y la Sí, secuencia Fibonacci.
esto lo explica él bastante bien en el libro de él, y me gustaría nombrarlo porque la verdad que son espectaculares esos dos libros. Sí, yo La verdad siempre lo nombro a Paco en los videos porque es un crack, es un crack. es un crack, Él, es un crack. Sí, sí. Bueno, vos también sos un crack, ¿eh? él Que hizo, la verdad, esos conocimientos, o sea, esa información que les baja, no sé cómo les baja, pero claro, es que todos somos geometría al final. Todos sí, somos geometría, lo tenemos implícito, o sea, somos parte de una creación inteligente basada en las matemáticas. O sí, sea, no hay más. Por eso Platón, ¿eh? ¿Cómo era la frase esa de Platón? Dios geometriza. O sea, toda la sí. creación del mundo es una puta geometría, es increíble. Y a medida que vas Bueno, estudiando más la geometría sagrada, vas alucinando más y más. Parece bueno, que no los tienes... pitagóricos tenían una frase que decía, Dios es un punto cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ningún lado. Y eso es real también, es real. Es real. Bueno, lo que vemos, volviendo a la secuencia de Fibonacci, es que al dividir el anterior con el siguiente me da la media áurea, que es phi. Phi se encuentra en la medida de los huesos de las personas. En el arte se utiliza un montón porque todo lo que tenga que ver con esa métrica para la vista, o sea, al verlo, es armónico y nos gusta. Entonces, muchos artistas, pintores y todo eso, escultores, utilizaban estas medidas para hacer cuadros y todo eso. Entonces, vendían más y a las personas les gustaba más ese tipo de arte con esa medida. Pero lo que yo encontré dentro de la secuencia, cuando empecé a desfragmentarla en paquetes de números, que además de el espiral antihorario áureo perdón, el espiral logarítmico antihorario y el número phi, que es dividiendo el anterior al siguiente, además se encuentran los números de la secuencia frecuencial binaria. La secuencia frecuencial binaria, en realidad es secuencia binaria. Yo le puse frecuencial porque en realidad todas las cosas son frecuencias. La secuencia binaria esta se utiliza en la matemática, por ejemplo, se utiliza en la computación. Las medidas en la computación para agregarle memoria a una computadora, cómo hace los cálculos internos la computación. La célula humana se divide en forma binaria. Está en todas partes esa secuencia. Esta secuencia numérica fue utilizada por Marcos Rodin en la matemática vorticial. De ahí es que viene el eneagrama de Marcos Rodin. Pero ¿qué pasa? Para poder entender esto y llegar a esta secuencia de 6 dígitos, a medida que crecen números, los números se suman entre sí cuando son... Sí, A pues, es tan medida, abstracto que si no se ven imágenes, no creo que se pueda entender bien. claro. Exacto, Acá está lo que está impreso en números acá atrás es la secuencia de Fibonacci. exacto. Claro. Genial. A medida que la secuencia crece, hay más cantidad de dígitos entre las comas de los números. Sí, Entonces, sí. entre coma y coma de número se encierran dígitos. Esos dígitos, por el método teosófico, se llevan a la raíz digital. Y lo que sucede es que empieza a aparecer la secuencia frecuencial binaria, además de aparecer los números que yo llamo el muro, que son los números 33966, que para mí eso es magnetismo. Es un equilibrio entre magnetismo y electricidad. Lo que se puede ver en esta secuencia, que es una parte del algoritmo de la creación, está adentro de la secuencia todo. Está, dijimos, la media áurea, el espiral antihorario, la secuencia frecuencial binaria, que es como se dividen las células, como se utiliza, dijimos, en la computación, en la informática, y además los números 33966, que eran muy importantes para Tesla, se saben, en el diagrama de Rodin también figuran. Y bueno, esto también va a Fíjate complementar. Sí, perdona, ¿tenés el dibujo de Marco Rodin donde se ve el triángulo 369 con el sí, movimiento sí, lo vorticial? tengo.
porque van rebotando todos esos números, que son las raíces digitales de Fibonacci, y aparte está el 369. Ahí al costado tenemos, digamos, la matemática que da que todo termina dando 9, que Sí. todo termina siempre dando 9. El 9 Y es rarito, ¿no? Ahí el hay 9, algo. sí, es como una regla. Es algo constante y es como una regla. Cualquier dígito, o sea, vos inventás un número de 10, 15 cifras, no importa cuál, lo multiplicás por 9 y el resultado de eso lo llevas a la raíz digital, que es el método teosófico, sumando dígito por dígito y llevándolo al único dígito que te da y te da 9. Siempre da 9. Es como una regla constante que siempre da 9. Sí, sí, Eh, sí, sí. entonces, como les decía, esto es una parte. La otra parte se encuentra en el número pi. Eso lo tienen que ver en el libro de Paco, en el algoritmo alfa, él lo tiene. Y está hecho lo mismo, algo parecido a esto, con los primeros, creo que son 62 dígitos o 64 dígitos del número pi. Sí. Van sumados el número pi al número phi. Uno es pentágonos y el otro es hexágonos. Es todo matemáticas y No, y geometrías aparte básicas. es eso, lo que me gusta mucho del libro de Paco es que él, tenemos que traerlo a la próxima, podemos hacer una reunión con Paco. Sí, Él habla mucho de la Biblia, bueno, del primer libro, del Génesis, y sí. trae muchos, que no tiene nada que ver con religión esto. O sea, en el No, Génesis hay un montón de mensajes o de información que tiene que ver con la geometría sagrada claro, y con todos porque estos números. lo que se dice, si vos mirás las religiones, ellos no avalan ninguna cosa astrológica ni numerológica, pero en la Biblia está todo basado en eso. Exacto, La Biblia es astrología y numerología, que está puesta en total. un libro. Está puesta en un libro. Y hay cosas que dicen que sí son así. Por ejemplo, eh, en el algoritmo alfa, el 1.6 es como la singularidad se divide en 6 direcciones. Y si vos ves en la flor de la vida de Drúmbalo Melquisedec, él explica eso también. Que, Sí, sí, sí. por ejemplo, en la fecundación de un óvulo se empieza a dividir, empiezan a crear todos los sólidos platónicos a medida que se dividen las células con la forma binaria. Porque siempre es un universo binario. Es un universo binario, pero sale de una sola cosa. Es como si fuera un estator, todo magnetismo, un campo, donde se creó un movimiento y ese movimiento creó lo eléctrico, la ilusión de solidez, la continuidad. Esto se puede ver en la película Lucy. La película Lucy, Sí, guau, me encantó. ahí yo la entiendo desde el lado metafórico y te puedo hacer escribir algo y cuando la veas te va a caer la ficha ahí. Claro, Sí, sí, sí. es así, porque está, siempre en las películas hay dos informaciones, la simbólica y la racional y la irracional. La irracional va directo al inconsciente, pasa directo. Pero las Ujú. personas que pueden ver parte del inconsciente se dan cuenta que hay Exacto, exacto. información ahí, que hay Sí, información ahí. exacto, exacto. Sí, bueno, y también en las pelis hay primado negativo, bueno, yo lo veo a cada Sí, rato, sí, hay un demasiado, montón, hay un montón. Sí, sí, sí. demasiado. Pues te lo dicen a la cara, lo que pasa es que tienes que saber verlo. Contame, ¿por qué? ¿Podés? No, decime. Sí. No, no, te decía que, bueno, como había dejado antes, la Ujú. vectométrica isotrópica que descubrió Nassim Haramein, él descubrió que toda la estructura era el vector de equilibrio junto con el Merkaba o estrella tetraédrica que se complementaban y eso daba la flor de la vida. Él Sí. nunca le puso números, pero podía explicarlo de la forma en que se puede explicar la flor de la vida sin meter las matemáticas, por ejemplo, Mm. adentro, o meter los números. Pero si utilizamos lo que Marcos Rodin utilizó de la matemática vorticial y se lo metemos a la geometría sagrada, que hace mucho que vengo haciendo esto, los sólidos platónicos se le pueden poner estos números, se le pueden poner los números 33, 966, o se le pueden poner los números estos de la secuencia frecuencial binaria y esos números largan los otros y los otros largan esos. Es como una realimentación. Es como Exacto, una exacto. realimentación de números. Lo que explicaba en el video largo es que no solamente la media áurea, que es el número phi, se encuentra solamente en la secuencia de Fibonacci.
La media áurea se encuentra en las caras de un pentágono, en las puntas de una estrella de 5 puntas dentro de un pentágono. Cuando lo reducís en forma fractal, se arma una estrella adentro y la vas reduciendo hasta lo mínimo. Pero ¿qué pasa? Ahí se encuentra adentro de eso, está implícito el número 9 en grados y afuera también, adentro y afuera. Si bien los grados de un pentágono son 108 y podés decir que está oculto el número 5, porque obviamente tiene 5 puntas, también está implícito el número 9, porque sumando los grados y llevándolo a la raíz digital te da 9. La diferencia con un pentágono a un triángulo, hablando en 2 dimensiones, es que en el triángulo se encuentra el número 6 internamente, el número 9 internamente, exteriormente se encuentra el número 3 y exteriormente se encuentra el número 9. O sea, hay una polaridad en el triángulo. En cambio, en el pentágono no. En el pentágono es como una norma. Adentro y afuera es la misma cosa. En cambio, en el triángulo sí hay una diferencia, que el interior es 6 y el exterior es 3 en grados. En el video también anterior decía que el grado, como el 0 es una escala de fractalización, de gradación. Los grados es una escala, una medida en escala. Es como decir, yo tengo un 1 y un número 10, pero el 0 que está atrás del 1 no vale nada. Pero yo sé que ese 10 es 9 veces más grande que el número 1, porque lo fractaliza, lo hace más grande. Es como una medida, escala de gradación. Es para decir que es un 1 más grande, es un 1 fractal. Pero el dígito es 1, en realidad. Tiene un solo dígito que tiene valor. Solo agranda. Sebas, ¿por qué decís que el dodecaedro es el Sol? Bueno, el tema del dodecaedro es el Sol. Si ustedes miran la bandera jesuita, los jesuitas están metidos en la masonería, saben de geometría un montonazo, y ellos ponen el Sol, que nosotros ahora tenemos en la bandera de Argentina, y está en muchas banderas, no solo en la Argentina. Hay un montón de banderas que tienen el mismo Sol con la cantidad de rayos y todo. Tiene 32 rayos. Esos 32 rayos son 15 líneas rectas y 15 líneas curvas, que esto alude a la cuadratura del círculo, magnetismo y electricidad, pensamiento y emoción. Cuando vos sumás todos los rayos te dan 32. El 32 es el número 5. El 5 en 3 dimensiones, o sea, el pentágono, es el dodecaedro, el éter, la energía espiritual que atraviesa todas las cosas. Además, los jesuitas se sabe que adoran al sol. Claro, ahí está. Ese es el dodecaedro. Ese es el dodecaedro. Caras pentagonales. El pentágono, una cara pentagonal, 12 caras pentagonales. Claro. Y se ve la estrella uniendo las puntas. Ahí está la estrella. Exacto. Que los demoníacos la usan para abrir portales o algo. Algo pasa porque como Fibonacci está metida aquí, algo pasará. Nosotros no lo vamos a hacer, pero... Cuando la usan al revés, apuntando hacia abajo o hacia arriba, depende de eso. Entonces, el dodecaedro, el éter, la energía espiritual que atraviesa todo, ellos nos dicen que adoran al sol. El sol tiene 32 rayos, el 32 te da el número 5, el 5 es el pentágono guarda Phi. La construcción del pentágono y la estrella pentatónica tienen la correlación Phi, y Phi es el número entre el anterior y el siguiente. O sea, te está diciendo que entre las octavas de cada número a medida que subimos, porque son octavas lo que pasa dentro de la secuencia de Fibonacci, tenemos el pentágono, que es Phi, pero también Phi es 9. ¿Por qué? Porque acordarse que dentro del pentágono lo que da dentro y afuera es 9. Si vos sumás todas las caras del dodecaedro, te vuelve a dar 9. Te vuelve a dar 9. Y lo raro del dodecaedro es que son 12 caras pentagonales más el nodo, siempre en todas las geometrías poliedro regulares que tienen cuerpo, se suma el nodo, que es la singularidad de esa geometría, el centro, la estabilidad. En el dodecaedro llega a ser 13. Son 12 caras, 12 oposiciones, con el nodo llega a ser 13. El 13 para mí es el número más espiritual que hay. Es la estructura de la luz para mí, el 13. Exacto. Pero fíjate cómo en este mundo, como todo lo que se nos ha dicho está al revés, el 13 da mala suerte.
Sí, sí, nos Cuando es dicen, todo lo contrario, cuando es todo lo sí, contrario, y ejemplos así hay a montones. El 13 es el número más espiritual que existe, y sí, es la luz. es la luz, para mí es la luz. Si el calendario solo lunar, que era el que usaban los egipcios, son 13 lunas, 28 días. 8 y 2 días te da binario, y 13 es la estructura en sí de la luz, del dodecaedro, es 13. Pero también es 11, porque si vos llevas las puntas del pentágono del dodecaedro a líneas hacia el centro, son 10 líneas. Y esas 10 líneas más el nodo es 11. Pero si lo sacás Sí. hacia afuera, se va a 22. Y después se va a 33, que son números maestros. Por eso todo, lo raro de esto es que cuando buscas el dodecaedro en internet, nunca tiene las líneas internas. Porque siempre la información que sirve no la ponen, o sea, la sacan, la guardan. La podés encontrar a otros poliedros regulares, pero no vas a encontrar el dodecaedro con las líneas adentro, porque hay información ahí. Cuando hay Sí, sí, información, la sacan y bueno, sí. pues si por los otros poliedros vos los vas a ver que tienen conjunciones hacia adentro, pero este no. Bueno, y Mm. cuando las haces te das cuenta que, claro, que al nodo adentro aparecen números, que esos números Ujú. tienen que ver con, bueno, con el símbolo también. Todo es simbología, todo, desde un billete. Es un símbolo, el billete es un símbolo, todos son símbolos. Y no hablemos de los billetes porque ahí hay cada cosa dentro de los billetes, sobre todo en los de dólar. Vamos a Sí, ver, que quería enlazar con todo esto de las frecuencias, los hercios, lo que suma 8 y lo que suma 9, que me pareció súper interesante. ¿Por claro. qué ha cambiado la afinación a 4, ¿cómo era? 440, Sí, 432. sí. La Vale, afinación, cambió. Dime eso, explícame. la afinación en la música la cambiaron a 440, pero tiene un motivo que es la división. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, el Merkaba, por ejemplo, que tiene el Merkaba dijimos que es el doble tetraedro, son dos tetraedros Sí. incrustados uno con otro. Ujú. El Merkaba tiene en las puntas los números que están en la secuencia frecuencial, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Los últimos dos números se llevan a la raíz digital para que quede de un solo dígito. Por eso es 1, 2, 4, 8, 7, 5. Esos números, ay, se me dispersé. Eh, Esos números, si ustedes agarran el La en 440, que es la afinación que se está utilizando ahora, y lo suben, lo multiplican por 2, o sea, 440 lo multiplicas por 2 o lo dividís, te devuelve a dar los dígitos que tienen que ver con esa secuencia. Te vuelve a dar 1, te vuelve a dar 2 cuando lo llevas Claro. a la raíz digital. O sea, 440 por 2, 880. 8 y 8, 16 igual a 7. Te da el próximo dígito. Y cuando volvés a subir, te da el otro dígito, pero siempre te está dando el exterior, siempre te da la parte de afuera. O sea, cuando vos subís, siempre es así, en la música, en las frecuencias de una antena, en las frecuencias de radio, toda frecuencia electromagnética tiene horizontal magnética, norte y sur, y vertical eléctrica. Eso es igual que la luz, el fotón trabaja igual. Vertical eléctrico, horizontal magnético. Norte-sur, positivo negativo. Entonces, hay un equilibrio entre ese movimiento, entre el tiempo, con un máximo de 0 a máxima, 0 y mínima, que hace que eso tenga cantidad de picos en un tiempo. Y eso es la geometría que crea en una escala de tiempo. Exacto. Entonces, en la música, lo que sucede con el LAN 440 es que la geometría que hace esas vibraciones en octavas es que nosotros miremos hacia el exterior, hacia nuestro ser material. Geométricamente nos separa, nos divide, nos lleva a las puntas, nos lleva al exterior de las geometrías, no al centro. Siempre, porque en todas sus octavas, ya les digo, al subir en octavas por 2 o dividirlas para bajar, se divide por 2 o se multiplica por 2 y así se sube y se baja en octavas. Cuando lo llevas a la raíz digital, los números de Markov-Rodin, que son la secuencia frecuencial binaria, siempre te llevan a la misma raíz digital que va cambiando. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Sí. Lo que sucede
sucede con el La en 432? Que 432 ya su raíz digital te lleva a 9. Ya te lleva al número 9. Lo que sucede con el La en 432 es que te va a dar siempre el centro. Te va a dar 9. Si multiplicas, y si no te da 9, te va a dar o 3 o 6, pero generalmente te va a dar 9. El La en 432, a medida que subas, o sea, duplicás en octavas o dividís, siempre te va a dar esos números. O te va a dar 9, o te va a dar 6 o 3. Ahora lo hacemos, a ver. 432, 2, 8, 6, 4. 6, 4, 10, 18, te da 9. Sí. Ahí lo subí una vez en octava y ya te da 9. 18, sí, da 9. Lo subís en octavas multiplicando o lo dividís en octavas al 432 en el La y siempre te va a dar 9. El 9 siempre te va a llevar al centro. El centro de nuestro cuerpo es el cuarto chakra. Por eso cuando miran los chakras son dos triángulos en 2 dimensiones opuestos de color verde. Y es verde porque los colores luz en RGB es red abajo, en el cuarto chakra, Muladhara, green, acá el color verde, el doble tetraedro en el cuarto chakra y en el superior, acá arriba en el fontanel, sería el cian ya. Cuando pasa del violeta se va al color celeste el cian. Exacto, exacto. Igual, después de ese color, sigue el color blanco. O sea, el blanco es como la línea recta. Tiene toda la información junta y cuando la dividimos en octavas se ven los colores. Por eso el arco iris, cuando se separa, se pueden ver octavas que tiene y se ven los colores. Pero cuando ves un arco iris un día nublado, abajo del rojo se ve el blanco. O sea, en el último al lado del violeta se ve el color blanco. La longitud de onda más larga es el rojo. Hacia adentro llega a los colores violeta, lila. Y después de eso está el blanco. Tengo fotos donde se ve el blanco en el arco iris. Exacto. Porque el blanco tiene a todos y es la que vibra más alta. Casi que no tiene onda. Es casi una línea recta. No tiene corrupción. No empieza a frenarse. Esa corrupción de la onda es lo que empieza a crear la solidez. Las ondas colisionan en octavas y así es como que estallan las singularidades. Por eso en el otro video explicaba que cada vez que los giros del Merkaba están dando vuelta y contraponiendo los campos, 2 campos eléctricos y 2 magnéticos, crean un cortocircuito. Ese cortocircuito crea pulsos todo el tiempo. Y esos pulsos salen en 6 direcciones. Es 1.6. La luz se difracta cada vez que estalla. Y se difracta en ángulos. ¿Por qué? Eso también lo expliqué y se puede ver en el Van der Graaf, o se puede ver en los ferrofluidos magnéticos. Cuando tenés un círculo igual y tenés algo que puede dividirse, en este caso es un estallido de la luz, en el Van der Graaf, cuando lo tocas y te inducís en el cuerpo, el símbolo que te dan los pelos, por ejemplo, puede ser norte o sur, depende. Nosotros seríamos el dipolo. 2 polos porque es una línea conectado, se crean 2 símbolos magnéticos. En este cambio en la cabeza vas a tener un símbolo, pero se autorrepele porque tiene el mismo símbolo. Pasa lo mismo, cuando colisiona se repelen y multiplica. Entonces los pelos se separan creando ángulos perfectos. Los ferrofluidos se separan creando ángulos perfectos porque obviamente se detestan, porque es el mismo símbolo magnético. Y los símbolos iguales se dividen pero duplican. Y los impares se juntan porque tienen diferentes símbolos. Norte con sur se atraen, creando un símbolo con un solo dígito y lleva para el centro de la geometría. Los iguales se repelen y se dividen y se duplican en frecuencia. Eso es lo que pasa a medida que gira el Merkaba. Hay colisiones y estallidos. Los colores luz también están en el cuerpo sólido nuestro, que son los chakras que tenemos 7 chakras. Dentro de esos 7 chakras también hay 3 aras. El ara inferior, que es el Tantien, que es donde se genera el vórtice de energía. Es el segundo, arriba de Muladhara está, el que sigue, ahí es. Después el cuarto chakra es el otro ara, y después está el tercer ara acá arriba en la glándula pineal. Esos son los 3 centros más grandes, y después están los chakras,
que están entre medio de esos centros. Pero siempre son 7, ¿por qué? Porque la escala cromática que nosotros podemos percibir con nuestros oídos, con nuestros ojos, con el tacto, es una escala magnética en 7 tonos de octavas. Pero si subís hay cosas y si bajás hay cosas. Exacto. Nosotros Sí, tenemos sí. un rango de trabajo. Estamos, si nosotros vemos todo el espectro magnético y esto tuviera kilómetros, nosotros vemos esto, nada del espectro. ¿No te da miedo? Sí, es que hay es cosas. increíble. La que habrá ahí. Esto quiere decir que hay cosas sutiles que no vemos. Hay cuerpos sutiles que no vamos a verlos, porque están operando en otra frecuencia que no nos da el rango de la vista para ver. Y el oído tampoco. No, con la vista no, pero sí es cierto que muchas personas tienen una percepción que otras no tienen y pueden percibir partes del espectro electromagnético con otros sentidos. Son los 5 sentidos que tenemos. Y bueno, la glándula pineal es un órgano para ver luz. Exacto. Y cuando está desbloqueado y liberado, se puede tener percepciones de otras cosas que no estamos viendo, pero las intuimos a través de nosotros en forma de información no visual. Información. Exacto. Sí, eso es así. Y tiene explicación científica, no son ni locuras ni... No, no son locuras. La glándula pineal tiene un montón de moléculas y aparte tiene cristales. Los cristales, como cualquier cuarzo, son piezoeléctricos, funcionan para transferir información. Exacto. Por eso hay una forma de respirar que comprime la glándula pineal, la comprime para que eso suceda, para que empiece a funcionar y aparte, ya te digo, intercambia información porque tiene cristales, como nuestra sangre. O sea, el agua que tenemos adentro tiene minerales que son cristales. El cuerpo y los huesos también. Lo de la dieta alcalina, que me pareció súper interesante lo que dijiste, con una dieta alcalina podemos llegar a percibir más cosas. Claro, porque el pH potencial de hidrógeno en nuestro cuerpo mejora cuando tenemos más minerales y tenemos el líquido o el agua más conductiva. Eso sucede con los minerales. Cuando comemos azúcares, el pH se pone ácido y hay menos conductividad. Y eso genera unos problemas bárbaros, aparte. Sí. De todo tipo. Totalmente. Por algo lo de las dietas. Y por algo los supermercados están llenos de basura auténtica. O sea, el 90% de lo que en los supermercados es basura. Sí. Reductores hormonales, azúcares, grasas hidrogenadas, todas estas cosas, que al final lo que hacen es bajar la frecuencia. Claro. Nos quieren mucho, ¿no? No, no nos quieren mucho. Lo que podemos ver con el tema de las ondas, para que se vea qué pasa cuando colisionan ondas con ondas, porque se puede pensar, decir, pero ¿cómo la luz puede crear algo sólido? Sí puede crear algo sólido. Vos pensás en 2 parlantes con un amplificador, cuando conectás el parlante al revés, yo estudié audio digital y esto lo sé, audio y audio digital. Cuando pasás el parlante al revés, una onda se consume a la otra, porque se atraen con el símbolo opuesto y se cancela. Sí. Baja el volumen un montón. Cuando lo fasás como va, las ondas colisionan y se multiplica el audio. Si lo haces al revés, baja un montón. Pero si solo con conectarlo al revés, haces que las ondas colisionen y se difracten y se aumenta un montón el volumen. Bueno, esto mismo pasa con cualquier forma de información en longitudes de onda. Es igual, sucede igual. Qué loco. Bueno, Sebas, yo creo que vamos a ir cortando porque, bueno, tengo cosas que hacer y se me va acabando el tiempo. Pero bueno, me gusta, podemos hacer más charlitas de estas. Voy a ver si lo puedo, a ver, voy a despedirte ahora y a ver si lo puedo el video editarlo y ir poniendo cosas, imágenes y demás con algún editor de video. Porque la verdad que es un medio, en esto la verdad que no, todavía no estoy muy metida en Claro, estas sí, cosas. es una de las primeras reuniones así por Zoom que hago. O sea, los videos siempre lo hago con la cámara y nada más. Pero Sí, no sabemos hacer estas cosas. Pero claro. bueno, para mí es una charla interesante que como es un va y viene, ¿no? Un feedback, se van creando informaciones interesantes que, bueno, que igual a alguien le pueda servir o despertar
alguna curiosidad por ahí, y bueno, y si podemos hacerlas más e invitar a Franz Unal o otro tipo de personas que estén también investigando la geometría sagrada, estaría bueno. Claro, lo que pasa es que la gente tiene que comprender que todo esto, porque te van a decir, pero ¿para qué sirve? Para entender la naturaleza del ser humano es. Para Sí, entender que cuando te dicen Dios es luz, ¿sí? Dios es una inteligencia, está en luz, pero se puede medir, se puede ver esa inteligencia. No es algo que decimos, está todo hecho de números y no hay explicación. Benoit Mandelbrot descubrió fractales y en los fractales, en la forma geométrica de la naturaleza, y se utiliza para crear imágenes en 3 dimensiones hoy por hoy. Y es el mismo algoritmo, se utiliza lo mismo. Por eso te digo. Cuando decís, me quedé con eso de, cuando la gente pregunta ¿para qué sirve? Cuando hablas de geometría sagrada, ¿para qué sirve? Yo digo, ¿tiene que servir para algo? En este mundo siempre todo tiene que tener una utilidad. No puede haber un ansia de conocimiento o de querer saber qué hay más allá, o Claro, de dónde vivimos, o por qué somos como somos, por qué una planta es como es. O sea, no sé, yo creo que es algo innato en algunos seres humanos. Lo que pasa que la gran mayoría de la humanidad creo que está metida en en temas otras muy, cosas. muy utilitarios, ¿no? Muy materiales, muy utilitarios. Todo tiene que ser para algo y todo tiene que servir para algo. Y si no me sirve para algo material, pues lo descarto. Que Claro, está bien, pero no todos tenemos inquietudes. es que estos temas, como están todos interrelacionados, ahí cuando te das cuenta qué rol cumplís dentro de todo el ciclo de la vida, puede parecer que una persona no puede afectar en nada al entorno, pero en realidad sí, porque nosotros estamos conectados a esa geometría y operamos con nuestra mente dirigiendo frecuencias y dirigiendo energía con la mente a crear la realidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que somos co-creadores de la realidad, entendiendo cómo está formada la realidad y qué es luz y que nosotros operamos de la misma manera, podemos entender que podemos cambiar nuestro entorno, nuestra vida y ayudar a otras personas. Y a medida que nos alineamos con esa energía y con los ciclos cósmicos, esto se empieza a volver más fácil. Yo te digo porque Claro, yo estudio hermetismo y utilizo los principios siempre. Y llega un exacto. momento que lo estás viendo cómo operan. O sea, a medida que pensás y ves lo que va sucediendo, te das cuenta que son reales, que son frecuenciales, que los principios herméticos son frecuencias, te muestran un universo frecuencial y además te muestran que también es fractal. Está ahí, en los principios mismos te lo dicen. Estaría bueno eso, hacer, yo también estudio metafísica, hermetismo, y bueno, el Kybalión, ¿no? Sí, Y los 5 principios herméticos, bueno, que hay más, luego están las tablas Esmeralda y esto, pero eso de que el universo es mental y que todo sale de aquí y que somos creadores de nuestra propia realidad, entendiendo eso, podemos llegar, eso, ahí sí que hay una utilidad, podemos llegar a sí, evitarnos muchos problemas, incluso a sí. ser más felices. Sí, sí, problemas al exterior y a nuestro propio cuerpo también, porque las emociones enferman, los pensamientos malos conducen a malas emociones, a campos magnéticos que traban información en nuestros cuerpos, en nuestros chakras, y el sistema de nuestro cuerpo es información. Y si nosotros trabamos el sistema de información, se complica todo porque las células también trabajan con información. Entonces, el Sí, sistema informacional no transfiere información bien y se complica todo. ahí está. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí y Bueno, seguimos en otro momento. Muchas dale, gracias, dale. Eva. Beso. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.